Bienvenidos a su podcast. Ahorita, luego, los saluda su amigo Elías Mesa y me acompaña como siempre Rubén Jiménez, y damos inicio a este nuevo episodio de Ahorita, luego, con una invitación muy especial que tenemos hoy de un querido profesor y amigo, porque así lo considero yo desde cuando me dio clases, que fue contagia ese conocimiento y esa vibra, y por eso también somos docentes ahorita. Preséntalo, Elías. Pues coincido contigo, Rubén. Me da un gusto que estamos sentados aquí a la par. Siempre hubo la confianza, fue mi maestro y lo agradezco. Tiene un currículum extraordinario. Es regidor ahorita en el ayuntamiento, es subdirector en una escuela y pues me gusta a mí que los invitados se presenten por sí solos. Bienvenido, profe. Hombre, muchas gracias por esa recepción, muy amables. Felicidades por este programa que tienen. En verdad que ya hace falta que San Martín tenga este tipo de visión juvenil dentro de redes sociales y dentro de medios de comunicación. Pues mi nombre es Sergio Cepeda Navarro, como bien lo dicen ustedes, profesor de educación secundaria desde hace cerca de 37 años. Subdirector actualmente de la Secundaria General número 49 de Copula, y me desempeño en estos momentos como regidor del Ayuntamiento de San Martín con la Comisión de Educación, Cultura y Turismo particularmente. Estoy a sus órdenes. Bienvenido, profe, pues muchas gracias por aceptarnos la invitación, y pues estamos aquí más que nada para conocer, ampliar un poco nuestro panorama también nosotros de la cabecera municipal de San Martín. El día de ayer, estamos grabando hoy en sábado, esto sale un poquito más adelante, pero el día de ayer, 19 de febrero, se cumplieron 481 años de fundación. Platíquenos sobre esto, cómo ese proceso inició, cómo fue todo lo que a partir de ese momento pues se dio en San Martín, se dio a conocer, se fundó más que nada. Sí, como bien lo dices, el día de ayer se cumplieron 481 años de la fundación de San Martín de Hidalgo. Es interesante el hablar de San Martín en cuanto a su origen, porque desafortunadamente no tenemos todavía certeza histórica en torno a la fundación de nuestra comunidad. Desafortunadamente, pues, la historia como disciplina científica permite pues hasta cierto punto encontrar diferentes corrientes, diferentes tendencias en investigación, y una de esas corrientes es precisamente la historia oficial, que es la que se escribe por parte de quien en su momento ostenta un poder, ostenta un cargo que le da ese tipo de facultad, y escribe de acuerdo a sus intereses y particularidades. Eso ha generado que los documentos que hablan de esta fundación del 19 de febrero de 1540, al ser sometidos a investigaciones más serias, más precisas, encontramos muchas inconsistencias. Esa es una gran realidad. Oficialmente sí, 19 de febrero de 1540, pero desafortunadamente el documento que nos da este título de fundación es un documento conocido en nombre de fundo legal, que es un título de propiedad que se daba por parte de la corona española a los pueblos nativos para poder de alguna manera consolidar el nacimiento de este pueblo como tal. Pero hay un grave problema si hablamos de fundo legal, porque el título de fundo legal surge hasta 1555 por parte del Marqués de Falces. Él es el que hace este tipo de trámite ante la corona, y es hasta 1555 cuando podemos hablar de un fundo legal. Por lo tanto, en 1540 no podemos hablar de un fundo legal. Sin embargo, el documento que se tiene, al ser filtrado ya a una investigación rigurosamente científica, donde se pueden contrastar lo que dice el documento con los espacios territoriales que menciona, pues obviamente nos damos cuenta que no existían. Por ejemplo, habla el documento de la Nueva Galicia. En 1540 no existía la Nueva Galicia todavía como tal. Es más, Guadalajara era una ciudad itinerante, porque primero se funda en Ochistlán, Zacatecas, Guadalajara, luego en Tlacotán, Tonalá, y en 1542, el 14 de febrero, se funda en el Valle de Temajac. Entonces no teníamos todavía en ese momento la Nueva Galicia. Habla de un pueblo también como Santa Cruz, por ejemplo. Este pueblo sí pudo haber existido en aquella época, pero no tenemos tampoco un documento que nos sustente. Y habla también del nombre que dan ya los fundadores, en este caso,
los españoles, acompañados de franciscanos, que era la orden serafítica que venía en este momento, ya nos habla de San Martín, cuando todavía no podemos encontrar a San Martín sino hasta 1578. Okay. Hay un documento muy interesante en el Archivo General de la Nación donde nos habla de la distribución de tierras y ya hasta 1578 se puede hablar de San Martín, aunque en 1551, cuando se compra lo que va a ser el espacio territorial de lo que actualmente es la Hacienda de Bonavista, bueno, en aquel momento la Hacienda de Bonavista, hoy la Delegación de Bonavista, sí empieza a surgir y a manejarse el nombre de San Martín. Okay. Entonces, pero ya oficialmente lo encontramos en un documento histórico, hasta en este documento que se localizó en el Archivo General de la Nación y que data de 1578. Es todavía un tiempo de análisis y de reflexión en torno a la fundación, pero como tal, independientemente de ello, es importante entender que hasta 1635, por ejemplo, vamos a encontrar el nombre de San Martín de la Cal en un documento que escribió precisamente Fray Antonio Tello, el padre Tello, Fray Antonio Tello, en Cocula, escribe este documento, la Crónica de la Santa Provincia de Jalisco, y ahí ya menciona a San Martín de la Cal como el quinto barrio de Cocula. Entonces ahí ya tenemos un nombre más preciso, más claro y bien documentado por parte de esta obra. Y lógicamente el hecho que acontece el 12 de septiembre de 1883, que es cuando San Martín es ascendido a categoría de villa por parte del Congreso del Estado, siendo gobernador don Maximino Valdominos, y lógicamente nos dan el nuevo nombre que hoy ostentamos. Okay. Nos quitan el de la Cal para agregarnos el de Hidalgo. Entonces ya en ese momento surge San Martín de Hidalgo como villa, categoría política que sigue teniendo en la actualidad. Muy bien, perfecto. Para todos nuestros escuchas que no ubican el municipio, en este caso la cabecera municipal, ¿cómo usted resume o cómo usted le contesta a las personas cuando preguntan ¿dónde está San Martín? Con una frase que nos ha distinguido y caracterizado siempre en todos los espacios físicos donde surge la pregunta ¿y dónde está San Martín? Estamos entre Cocula y Ameca. Esa ha sido siempre la respuesta. Desafortunadamente todavía San Martín a estas alturas sigue luchando por tener una personalidad propia, una personalidad única prácticamente, porque cada comunidad tiene su propia personalidad única. Vemos el caso de Cocula, pues qué más que tienen por ejemplo el mariachi como un símbolo distintivo. En Ameca tenemos una zona totalmente industrial con su gran ingenio, y en San Martín pues estamos entre ambas ciudades, ¿no? Sin embargo, pues ya el hecho de que tengamos un patrimonio cultural siendo el primero del Estado, como que si empezamos a entender que San Martín de Hidalgo es la tierra del tendido de Cristos. Okay. Entonces, esto hace pues que los sanmartinenses tengamos que empezar a escalar poco a poco para posicionar a San Martín en un lugar en el cual no digamos que estamos entre Cocula y Ameca, sino que está cerca de Cocula y está cerca de Ameca. Es obvio, porque San Martín tiene su propia personalidad. Y vaya que tiene momentos y episodios históricos verdaderamente impresionantes, únicos realmente como cada comunidad los tiene. Más sin embargo, para los sanmartinenses, pues forma parte de esa identidad propia que debemos de manifestar como tal, ¿no? Sí, de hecho, una vez me pasó que estábamos en una tienda en Guadalajara, cualquiera, que nos preguntaron que de dónde éramos. Entonces dijimos, somos de San Martín, así sin el Hidalgo. Y me dijeron, de San Martín de Bolaños. Y dijimos, no, San Martín Hidalgo. Vienen de Hidalgo, del estado. No. O sea, así como que era una confusión ahí media extraña de cómo explicarle para que entendieran más o menos cómo era. Y pues sí, siempre, la mayoría de las veces utilizamos esa frase de estamos entre Cocula y Ameca. Así es. Toda la razón. Así es. Y de hecho, este nombre de San Martín de Hidalgo en 1535 se perdió durante un tiempo, debido a la guerra cristera, a la segunda cristiada que le llaman. En aquel momento surgió un dictamen por parte del Congreso del Estado donde pedía que a todos los pueblos que tenían nombre de santo se les retirara. Entonces a San Martín le dieron dos opciones: o se puede llamar San Martín, se puede llamar Villa Hidalgo, o se puede llamar Villa López Cotilla. O sea, Villa Miguel Hidalgo o Villa López Cotilla. Okay. El ayuntamiento en turno optó porque se llamara Villa López Cotilla, pero nunca surgió un documento oficial firmado por parte del ayuntamiento. Okay. Es que ese nombre fue nada más mientras se agotaban las instancias legales para que en un momento determinado San Martín retomara el de Hidalgo. Por ejemplo, Santa Cruz de las Flores querían que tuviera el nombre de Cuauhtémoc. ¿Sí? San Isidro Palo Verde, solamente Palo Verde. San José de Miravalle, únicamente Miravalle.
Son de los casos pues que se manejaron en ese momento, ¿no? Muy bien. Y, profe, cómo surge esa iniciativa o ese interés por buscar en la historia de la cabecera municipal? ¿En qué momento dijo como que hay que buscarle, escarbarle un poquito más? ¿Cómo pasó esto? Platíquenos. Pues mira, tuve la oportunidad de conocer a don Bernardo Carlos Casas, un cronista de San Martín en la década de los 80 y principios de los 90. No, él no es de San Martín, él es de Zacatecas. Tuve la oportunidad de conocer su trabajo. En algún momento me acerqué intentando platicar con él, no me fue posible, francamente, por sus tiempos muy limitados que tenía. Pero en el 85, que publica su libro San Martín de Hidalgo en el tiempo, compré dicho texto, lo empecé a leer y francamente eso hizo que me enamorara de la historia de San Martín. Dije, yo creo que tengo que escarbarle también para ver qué puedo encontrar. Y a partir del 85 empecé poco a poco a ir haciéndome de información acerca de San Martín, porque estoy plenamente convencido que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Una prueba de ello es, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente con la pandemia. San Martín ha tenido pandemias que se ha sobrepuesto, pero han costado muchas vidas. Y sin embargo, estoy viendo que se siguen cometiendo los mismos errores. Tanto los errores de la epidemia que tuvimos de las fiebres misteriosas en 1841 a 1845 y lo que fue la influenza española entre 1920 y 1923, ¿no? La gente no cree, la gente dice que esto no existe, que esto no pasa. Sin embargo, los datos ahí están, la enfermedad ahí está y el desastre que a nivel mundial se tiene pues es bastante claro. Entonces dije, no, voy a empezar a hurgonear a ver qué encuentro, y me di a la tarea, por ejemplo, de querer visitar el archivo histórico. Pues era un desastre el archivo histórico. Recuerdo que en el 2001 me lo encontré debajo de una escalera ahí en la presidencia municipal. Estaba todo hecho un montón en cajas de cartón, humedecido la parte de abajo, hay muchos documentos muy valiosos. Sin embargo, poco a poco se empezó a tener conciencia de poder tener un archivo histórico. Gracias a las gestiones que se realizaron con las autoridades municipales en su momento, se compró la idea de un archivo histórico. Ahora ya hay un archivo histórico. Esto es algo muy importante para San Martín, donde tenemos documentos muy importantes que le dan vida y sustento a la historia local, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el documento donde San Martín, en la época del gobierno de Santa Anna, por ejemplo, perdemos la categoría de ayuntamiento, y posteriormente en la Constitución del 57 la retomamos gracias a la llegada del gobierno liberal que encabezaba pues Benito Juárez, ¿no? Luego el documento que llega también para poder oponernos a la presencia de Maximiliano como emperador también está ahí en el archivo, y la respuesta que da en este caso la comunidad de San Martín, en el sentido de que no se acepta un emperador extranjero, ¿no? El documento que habla de cuando San Martín quería ser en un momento determinado separado de Jalisco para formar parte de Aguascalientes, y bueno, obviamente tampoco se aceptó, y son documentos muy valiosos que la gente debe de conocer, porque esto es como la cuestión del amor, ¿no? Si tú te enamoras de una persona, tratas de conocer todo de ella y te entregas prácticamente a ella. Entonces, si tú conoces a tu pueblo y te enamoras de tu pueblo, te vas a dar cuenta de la trascendencia histórica que tiene tu comunidad y lo importante que eres tú como ser social dentro de esa comunidad. Porque lo que tú haces o dejas de hacer, obviamente repercute dentro de las generaciones que han transitado a lo largo del tiempo, ¿no? Porque San Martín pues es también tierra de hombres ilustres, igual que cualquier otro municipio, ¿no? Más sin embargo, es muy importante que los sanmartinenses sepan la importancia histórica de esos hombres que han dejado huella y que obviamente han servido para que pueda también San Martín ser reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces, este tipo de interés me llevó a meterme de lleno prácticamente a la búsqueda de documentos históricos. Hoy puedo decir que sí, hay mucha información muy valiosa. La historia oral, por otro lado, también ha sido fabulosa. Me ha ayudado bastante a entrevistar personas adultas ya. Por ejemplo, publiqué un libro sobre la Guerra Cristera, que es el primer trabajo que hay en San Martín sobre la Guerra Cristera. Todas las personas que entrevisté desafortunadamente ya fallecieron. Sin embargo, sus testimonios están grabados, sus relatos están grabados, y esto
hace que las nuevas generaciones, lógicamente, a través de este tipo de diálogos, conozcan a su pueblo. Gente de Estados Unidos que se dieron cuenta de este trabajo y que se dieron cuenta que su familia, su abuela o su tía me ha dado los datos, están fascinados porque no conocían a su abuela, no sabían esa etapa de su vida, no la desconocían completamente. Entonces ese tipo de información me ha ayudado de alguna manera a enamorarme y a querer mucho a San Martín prácticamente. Muy bien. Profe, hablábamos hace un momento de un San Martín de la Cal. ¿Por qué? Qué buena pregunta, Elías, porque mira, San Martín cuando es fundado, vamos a encontrar 4 comunidades indígenas dispersas en todo el valle. Vamos a encontrar una formada por purépechas, otra formada por nahuatlacas, otra también por cascanes, y vamos a encontrar cocas de Cocula. Los cascanes de Ameca, los nahuatlacas, obviamente vienen del centro de México, y los purépechas de Michoacán. Entonces, cada una de estas comunidades lograron fundar subcomunidades pequeñas en lo que es este valle, como el caso, por ejemplo, los purépechas fundaron un lugar llamado El Guancito. Ustedes dirán, bueno, ¿y el Guancito dónde está? ¿Existe actualmente? Sí, sí existe. El Guancito es el salitre, porque la palabra salitre en purépecha es Guancito, que significa sal. Entonces, estaban dispersas esas comunidades, y obviamente hacia el occidente tenemos hoy en día la Agencia Municipal de Ipazoltic, cuya palabra está dentro de la lengua náhuatl, ¿sí? Que es Ipazoltique, que significa lugar entre plantas aromáticas. Y ahí exactamente vamos a encontrar nosotros caleras, que son exactamente las minas que proporcionan cal. Estas caleras fueron explotadas desde la llegada de los españoles. El primer español que llega a este lugar es Juan de Añestas, o Juan de Aniesta, que sí está reconocido en lo que va a ser directamente las relaciones geográficas de la Nueva Galicia. Entonces él entró a este lugar, se dio cuenta de lo que había en Ipazoltic, y a partir de ese momento se empezó a la explotación de la cal, que va a alcanzar su mayor auge durante la época porfiriana, bueno, en la época de la colonia y la época porfiriana, porque precisamente esa cal era transportada hasta la ciudad de Guadalajara y era transportada también a la ciudad de Ameca, a Magdalena, a Tequila, a diferentes ciudades cercanas, era transportada la cal, primero en carreta y luego aprovechando la llegada del ferrocarril en 1896 a la ciudad de Ameca, se empezó a transportar exactamente hacia la ciudad de Guadalajara. Muchos de los edificios del centro histórico de Guadalajara están construidos con la cal de San Martín. La presidencia municipal, el edificio de la presidencia municipal de Ameca está construida con cal de San Martín. Entonces, obviamente, al encontrar esta riqueza natural en este medio, se optó por llamarle a este lugar San Martín de la Cal, en honor precisamente a esta gran riqueza mineral que se encontró en lo que hoy en día es la agencia de Ipazoltic. Ok. ¿Y cómo se terminó? ¿Por qué ya no se produjo? ¿O qué pasó ahí para que esto ya no siguiera? Buena pregunta. Lo que llega a ocurrir es, como siempre, durante el proceso revolucionario de 1910, se dejó de producir la cal, precisamente por los altos niveles de inseguridad que se empezaron a tener exactamente en toda esa zona geográfica. De hecho, el camino que hoy nos lleva directamente a la ciudad de Ameca, su primer trazo estaba para que pasara por Ipazoltic. Si ustedes recorren geográficamente ese lugar y mentalmente lo hacen conmigo, adelante de Ipazoltic está Altavista de Ramos, y luego está la hacienda de Santa María. Pues precisamente el propietario de la hacienda de Santa María era el que quería que el camino pasara directamente por ahí, y él financiaría directamente este camino y ayudaría a la construcción del mismo para llegar hasta el Tezcalame y de ahí bajar directamente hasta Ameca. Sin embargo, en ese tiempo las gavillas estaban en su máximo apogeo, las gavillas de asaltantes. ¿Quiénes encontramos ahí? Pues vamos a encontrar a un Pedro Chávez, por ejemplo, un bandolero de San Martín, que tiene mucho que ver con la gente aquí de los Guerrero, por la famosa coda de Chávez que se encuentra en el Cerro Gordo, que ustedes conocen por ahí. Sí, por lo menos dentro de la historia oral lo han escuchado hablar. Sí, claro. Encontramos también un Pedro Zamora, que aunque no es característico de esta región, él es originario de la zona acá de Unión de Tula, Limón, de esas zonas, es originario Pedro Zamora. También visitó bastante Quila, visitó bastante lo que es la hacienda de San José de Miravalle. Encontramos a Julián del Real, un gavillero que fue presidente municipal de Ameca inclusive.
y que en San Martín tomó la presidencia municipal el 1 de febrero de 1914 y quemó el archivo histórico de aquella época y saqueó las tiendas más importantes de San Martín en ese momento. Entonces, todo este nivel de inseguridad hizo que la cal dejara de producirse, que ya no fuera un atractivo, porque obviamente la gente iba directamente a las caleras y al momento de entrar a trabajar, pues era el estar permanentemente en una zozobra debido a que los asaltantes obviamente podían robar exactamente a las carretas que transportaban directamente la cal por el dinero que se recibía de la compra-venta del producto. Entonces se dejó de producir. Hoy en día se han rescatado. De hecho tenemos una ruta turística que se llama, que nosotros denominamos la ruta de la cal y la hacienda, ¿sí? Que consiste en ir y visitar lo que es las minas de Ipazoltic, escuchar toda una explicación y entrar a ellas, porque pues se puede entrar prácticamente, y se puede entrar a ellas y de ahí ir hacia la hacienda de Santa María, que es una de las haciendas preciosas, más preciosas que hay, porque tienen una huerta con un microclima muy interesante, porque en esa huerta encontramos árboles con más de 100, casi 150, 200 años de antigüedad, de una altura bastante impresionante, y encontramos un acueducto del siglo XVI. Y es una comunidad muy interesante porque el templo no tiene la campana exactamente donde está ubicado el templo. La campana está en la hacienda. Entonces las personas cuando tienen que llamar a misa tienen que entrar a la hacienda a llamar a misa para que la gente pueda asistir. Sin embargo, la imagen religiosa sí era la que tenía la hacienda. Entonces, obviamente esta parte es muy interesante y afortunadamente se cuenta todavía con la posibilidad de que las personas puedan conocer esta hacienda y puedan ver la belleza que tiene, aparte de lo arquitectónico, esta huerta de microclima tan interesante que tiene en el fondo, con un gran venero de nacimiento de agua prácticamente, ¿no? Ok, perfectamente. Profe, cuando hablamos de San Martín, cabecera municipal, nosotros que vivimos pues dentro del municipio y ubicamos el pueblo, pues sabemos que el paso del tiempo nos ha ido dando y dejando muchas cosas o tomando a lo mejor usanzas o costumbres, tradiciones de otros lados y que vamos como adaptando a esto. No, lo conocemos así porque tenemos una muy arraigada que es la del tendido de Cristos, pero a lo largo del tiempo, como tenemos un público que nos escucha joven, ¿cómo era en aquel tiempo? ¿Cómo combinaban el trabajo con cómo en pocas palabras, cómo se entretenía la gente de aquel tiempo? ¿Cuál era su forma de liberarse del trabajo, del campo, y de todos esos pues cotidianidad que había en aquel tiempo? ¿Qué hacían? Buena pregunta. Fíjate fíjense, que ha cambiado mucho la vida cotidiana en San Martín. Últimamente, pues ya lo sabemos desde la aparición de las computadoras en la parte mercantil y luego después esos juguetitos tan interesantes que son los teléfonos celulares inteligentes, ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Recuerdo cuando reviso documentos en el archivo, me encontré unos del año del 33, aproximadamente 1933, donde en San Martín, por ejemplo, se promueve mucho el buen vestir. Ajá. ¿Qué significa el buen vestir? Hay que recordar que la ropa característica durante el Porfiriato y post-revolución siempre consistió en la gente de campo en un calzón de manta, en un ceñidor, en un cotón, en una cobija colocada hacia el hombro derecho, hacia el hombro izquierdo, dependiendo de la costumbre de la persona, y un sombrero de palma de 4 pedradas, y sus guaraches clásicos. Esa era la forma como vestía el hombre. Sí. La mujer no ha cambiado mucho todavía, les diré, dentro de la mujer campirana, por llamar de alguna manera. Su falda, pues abajo de la rodilla, su guarache, su rebozo, su mandil y lógicamente su blusa, ¿no? Sí. Entonces, me encuentro un documento donde se promueve el buen vestir, el uso del buen vestir, pero particularmente para subir a la plaza. ¿Sí? Y ahí dice el documento que para poder subir a la plaza los hombres tienen que portar pantalón de vestir. Estamos hablando del 33. Okay. ¿Sí? Hoy en día, pues ya el buen vestir también ha quedado hacia el lado, porque hoy vemos a los jóvenes con pantalones rotos prácticamente, y si no están rotos los rompen. ¿Por qué? Porque bueno, la moda
en este mundo globalizado ha permeado prácticamente hacia toda la sociedad, y esas modas pues, son tomadas directamente por parte de los habitantes y son llevadas a la práctica como tal, ¿no? Entonces, el buen vestir ha cambiado bastante, ¿no? Son modas, y hay un filósofo que me gusta mucho leer, se llama Zygmunt Bauman. Él habla mucho de la liquidez, es decir, nada puede permanecer, todo está en constante transformación. Esto me lleva pues a la famosa dialéctica, ¿no? Es decir, nada puede permanecer estática, todo está en constante movimiento. Sí, sí. Entonces, la sociedad como tal no puede permanecer al igual, tiene que estar en constante movimiento, pero siempre con la tendencia hacia la mejora, no con la tendencia hacia empeorar, ¿no? Sin embargo, viendo también este tipo de situación, nos damos cuenta que sí San Martín ha retrocedido, porque, por ejemplo, hay otro documento dentro de esa misma rango de tiempo, entre el 30 y 35, que habla, por ejemplo, de una campaña contra el lenguaje soez. Y hoy en día ya la palabra güey, con todo respeto, Sí. la palabra cabrón y todo, es algo muy cotidiano, forma parte del lenguaje cotidiano de la persona. Sin embargo, en aquel momento, este tipo de palabras no se pueden utilizar porque tenía que someterse a un filtro que ya jurídicamente se había publicado, que era esa campaña para evitar el uso del lenguaje soez. Entonces, esto nos demuestra hasta dónde nuestros antepasados del siglo XX se preocupaban por el buen vestir y se preocupaban también por el bien hablar o el buen hablar, ¿no? Otro de los reglamentos que también encontré es que se prohibía el uso de las bicicletas, por ejemplo, en las banquetas y en la plaza. Y hoy en día las bicicletas van ganando terreno en lo que es su práctica como tal, bueno, por las rodadas que ya de los diferentes grupos que se han formado con la intención de poder hacer un poco de ciclismo de montaña o de turismo ciclismo de montaña también, ¿no? Entonces, otro también es el hecho de que hoy en día vemos una apertura enorme de cantinas o de antros, como ustedes les llaman, los jóvenes, o de espacios donde venden cervezas y venden vinos, y en aquella época había un reglamento donde sábados y domingos no se vendía alcohol. Entonces esto nos indica hasta dónde había un respeto hacia la familia. ¿Por qué? Porque las cantinas que estaban en San Martín alrededor de la plaza, hay una de ellas muy interesante, la de Sara Arriola, por ejemplo. Esa cantina tuvo mucho que ver en la Guerra Cristera, porque ahí mataron al mayor Villa, que era el representante de las defensas sociales del ejército mexicano en San Martín, y él era directamente de Ameca. Entonces, la gente no podía entrar a las cantinas los domingos, durante todo el domingo, a consumir alcohol. ¿Por qué? Porque las familias iban a la plaza y no quería el gobierno municipal en aquel momento que los niños y los jóvenes dieran un mal ejemplo de los borrachos. Y sin embargo, hoy en día, por ejemplo, vemos que la mujer en esa posición que ha ganado y que ha tomado dentro de la sociedad, bueno, es muy común ver ya a las mujeres también en estado de ebriedad. Y a veces yo en lo particular me cuestiono, ¿quién tomará ya más a esas alturas? ¿Tomará más un hombre o una mujer? Porque me ha tocado ver algunas señoritas pues en estado de ebriedad, y pues sí es ante la buena moral, de alguna manera, dicho de esta forma, sí se cuestiona uno, bueno, ¿qué está pasando con los jóvenes, ¿no? ¿Qué está pasando con este tipo de situaciones donde hoy en día se ha perdido ya esta dignidad social que anteriormente era muy valorada por parte de las personas? Otro, para cerrar esta parte, otro de lo que yo me encontré que me ha fascinado bastante es cómo había que darle el respeto a la persona adulta. Desde el trato, siempre dirigiéndose de usted hacia ellos, y cómo en la calle, al encontrarte tú a una persona adulta, tenías como ciudadano de menor edad que él, puede ser niño o adolescente o joven, tenías que darle el lugar del fondo, el lugar que va directamente hacia la protección donde están los muros de las casas, y tú tener que transitar en la parte más desprotegida, por llamar de alguna manera, de la banqueta que da hacia el arroyo de la calle. ¿Sí? Guardar la integridad de la persona. Y ojo, había que saludarlos. Y hoy en día te encuentras a personas adultas y a veces saludas y no te contestan, te encuentras a jóvenes, saludas y a veces no te contestan. Dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estamos transitando una mejor sociedad o estamos realmente
quizás retrocediendo en esa parte y quizás haga falta el poder como sociedad replantearnos el modelo de sociedad que queremos en este momento, ¿no? Profe, ¿cómo era el arte de echar pegue en aquellos años? A diferencia de ahorita, porque aquí en Los Guerreros ha habido que antaño, para platicar con la muchacha, como los papás no daban permisos, que se hacía un famoso hoyito con un alambre. Y ¿qué nos puede decir de las usanzas del arte del echar pegue? Bueno, muy interesante porque así como tú lo mencionas, si en aquel momento se quería evitar un lenguaje soez, se quería tener un reglamento de uso y buenas costumbres en la comunidad, el noviazgo no podía pasar de lado, ¿no? En aquella época no teníamos drenaje, por ejemplo. Yo crecí cuando en la calle Juárez, que era donde vivían mis padres, apenas se estaba metiendo el drenaje, tendría yo en aquel tiempo 8 o 9 años. Todas las aguas residuales eran arrojadas a la calle. De hecho, si ustedes recuerdan, hay una frase muy cotidiana que nos gritan ¡aguas! Cuando algo nos va a golpear, ¿no? Y es algo cotidiano, ¿no? Es algo cotidiano. Eso se remonta a la época de la colonia, cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México, que no había tampoco una red de drenaje, pues las personas hacían sus necesidades en las famosas basinicas o bacinillas, como se les llama, ¿no? Y era muy común que para deshacerse de esos líquidos o deshacerse de esos desechos, de alguna forma, pues los arrojaban a la calle, ¿no? Entonces los aventaban y nada más gritaban aguas. ¿Por qué? Porque ahí iba el agua de riñón o iba también la otra cosa más por ahí, ¿no? Entonces no había pues en ningún momento una red de drenaje. Entonces todas las aguas salían directamente hacia la calle. Muchas veces se utilizaban esos caños para poder platicar. No había el permiso de los papás para hacer que la hija tuviera una relación afectiva mostrada de tal manera en la cual hubiera un acercamiento físico como actualmente se tienen los jóvenes, ¿no? En aquel momento era un respeto enorme hacia los padres de la novia y un respeto enorme hacia la novia como tal también. Entonces no era fácil poder tener una relación amorosa en aquel momento, una relación afectiva de noviazgo. No era nada fácil, costaba mucho trabajo y normalmente las personas iban a platicar a la casa de la novia a deshoras de la noche, sin ningún contacto físico, y era prácticamente o bien por los caños o como tú lo señalabas. La novia se les ingeniaba para poder hacer un pequeño hoyo en la pared disfrazado, donde podían tener una comunicación oral, donde difícilmente se podía escuchar y había que colocar el oído exactamente en la pared para poder escuchar lo que decía el novio o la novia en aquel momento. O también hay que recordar que en aquella época no teníamos las llaves metálicas que hoy en día tenemos para poder abrir las puertas, con cerraduras inclusive hasta de alta seguridad por la inseguridad misma que se vive, ¿no? Sino que eran llaves grandes, color negro, gruesas, que servían hasta inclusive de defensa personal por los trancazos que puede hacer con ello. Y exactamente a través de estas chapas se puede también establecer un diálogo, una comunicación. Y lo que platican las personas adultas era el hecho de ver cómo a deshora de la noche siempre podían tener ese tipo de acercamiento, ¿no? Dialogar y poder establecer una comunicación. Era difícil que en aquella época se pidiera a una mujer para poder casarse. Era muy difícil el que fuera los papás del novio a la casa de la novia, a los consuegros, pues, para establecer, vengo a pedir la mano de tu hija, bla, bla. Era difícil. Casi siempre, normalmente, las muchachas se iban con el novio, ¿no? Sí. Y obvio, la familia se sentía deshonrada, se sentía humillada, se sentía hasta cierto punto burlada por la dignidad de la familia por parte de la novia, ¿no? Entonces eran tiempos muy difíciles, muy comprometedores. Conforme el tiempo fue pasando y obviamente la mujer se fue posicionando en la década de los 50, por ejemplo, cuando ya tenemos mujeres diputadas. San Martín es uno de los municipios que tiene una mujer diputada en el Congreso, donde hay por primera ocasión mujeres dentro del Congreso del país, que fue en este caso la profesora Lupita Ursúa. Ella fue diputada representando a San Martín. En aquel momento pues vamos a ver que se logra que la mujer empiece a subir peldaños, empieza a posicionarse y empieza a exigir un lugar que justamente le corresponde en la sociedad, en este criterio de equidad, de igualdad de género, ¿no? Sí. Entonces empieza poco a poco a ir posicionándose la mujer
y empiezan a cambiar ese tipo de costumbre. Ya por lo menos sí le permiten a la señorita tener un encuentro con su novio de manera físico, no tan cercano como ahora, pero sí hay un encuentro. Le permiten que pueda ir a la plaza a dar vueltas, y ahí, ¿por qué no? Que tu novio te acompañe. Mientras nosotros estemos, se tiene que quitar. Cuando ya no estemos, te puede acompañar. Y era muy común ver en la plaza que cuando estabas dando vuelta con la muchacha, si estaban los papás sentados, te tenías que aventar un quiebre por ahí para poder esquivarlos, luego volverla a encontrar, y en lugar de una vuelta, pues eran hasta medias vueltas, ¿no? Que te aventabas, pero lo importante era platicar con la novia, ¿no? No había agarradas de mano, no había contacto físico, era prácticamente imposible, ¿no? Era un respeto enorme, ¿no? Conforme el tiempo va avanzando, vuelvo a insistir, y la mujer va posicionándose, pues se empieza a ir quebrando hasta cierto punto ese código moral, y empieza ya, no sé si llamarle libertinaje, pero bueno, empieza a haber una libertad mayor en el sentido de poder tener una relación abierta, el poder de alguna forma establecer un acercamiento físico mucho más de cerca, valga la redundancia, que el que se tenía anteriormente. Y cuando se daban los matrimonios, que en aquella época era muy constante que hubiesen, ahora son pocos los que hay, pero en aquella época era muy constante ver matrimonios, era característico que el morbo social se iba a ver si la muchacha se casaba de blanco o se casaba de un tono pastel. Si se casaba de blanco era porque era virgen, pues, y porque había respetado la moral de la familia, la dignidad y todo aquello, y se sentían contentos y satisfechos. Pero ya si se casaba con un rosita pastel, un azul pastel, un beige, pues no, ya ahí ya la dignidad de la familia había quedado por los suelos, y la mujer, pues bueno, ya había dado su mal paso, ¿no? Sí. Y hoy en día, pues ya que les puedo decir de la cuestión, ¿no? Pues ya ustedes como jóvenes conocen lo que es el término de las relaciones amorosas. Sí, de hecho, que iba a comentar que ese cambio generacional, lo venimos platicando en este programa del podcast desde el inicio, de que vemos como nosotros que ya estamos en una edad de llegando 30 o 30, pues ya tenemos una generación abajo que está haciendo otras cosas que nosotros no conocíamos o las veíamos muy lejos y ya está muy cerca. ¿Usted a qué cree que se deba todos estos cambios que hemos visto desde cuando se veían cosas muy detalles como el lenguaje, como el buen vestir, a llegar a un punto de libertad total, por decirlo de alguna manera, de los usos y costumbres de la sociedad? Sí, es aquí en San Martín. Claro, y es que no podemos estar ajenos a lo que acontece a nivel mundial, ¿sí? Es decir, esta parte del neoliberalismo aplicado al ámbito social, dejando de lado la parte económica, en el ámbito social, pues ha traído una ruptura totalmente con las verdaderas tradiciones y costumbres que la comunidad tenía como tal, ¿no? Ha venido a romper. ¿Por qué? Porque hay cosas que en otros lugares funcionan, pero que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia, y sin embargo nosotros las adaptamos, ¿no? Uh-huh. Y al momento de adaptarlas, las adaptamos primero y luego las adaptamos a nuestro entorno. Obviamente esto tiene que darse, se debe seguir dando, porque la dialéctica así es, nada puede permanecer estático. ¿Sí? Bauman es muy claro, la liquidez social se tiene que dar, tiene que transformarse la sociedad, pero debe de ir encaminada hacia la parte propositiva, no hacia la parte negativa. Sin embargo, lo vemos pues como desafortunadamente estamos llegando a ciertos niveles, por ejemplo, donde hoy en día no hay un respeto hacia la mujer, porque hay una cantidad de feminicidios, ¿no? Una cantidad enorme de desapariciones. Entonces estamos llegando a un nivel donde no sabemos si realmente hay una evolución favorable hacia la sociedad, o vamos rumbo hacia quizás no lo quiero llamar desastre, pero sí hacia una nueva sociedad donde la mujer, aún con esa lucha que ha implementado por tratar de que se le reconozcan sus derechos, por tratar de decir que es una persona igual que un hombre, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que desafortunadamente el camino quizás no ha sido el correcto, o ha sido apoyado justamente por parte de las autoridades en turno, ¿no? Sí, tanto a nivel estatal, nacional como municipal, ¿no? Sí, de hecho, estaba recordando ahorita que en algún momento, no sé si sea por mi edad o por lo que yo sabía en ese momento de que no estamos viviendo directamente en la cabecera, que en algún momento la tradición del tendido de Cristos pues era como muy local, ¿no? Muy cabecera, no se involucraban más personas, lo religioso lo mantenían. De esa manera, primero,
¿qué tradiciones se perdieron completamente y cómo se rescató el tendido para hacerlo ya una identidad del municipio? Porque creo que sí era muy local, muy localista. Sí. Mira, las tradiciones que yo siento que se han perdido, una es, por ejemplo, ir a la Plaza de dar vueltas en las noches, los domingos, que era muy característico, ¿no? Déjame te interrumpo, profe, Dime. porque te iba a preguntar sobre esas cuestiones. Hace tiempo se hizo viral un video donde creo que en San Miguel el Alto, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, había todavía la tradición de echar confeti o echar serpentinas y que el ramito de las de gardenias. Y yo he escuchado que se usaba aquí en San Claro. Martín. ¿Qué nos puedes platicar, profe? Sí, a eso iba precisamente, a eso iba. Es una tradición muy bonita, porque el punto de encuentro siempre en todas las comunidades han sido las plazas. Y de hecho, desde el momento en el cual se fundan las comunidades por parte de los españoles, si ustedes revisan, hay tres edificios que nunca pueden faltar en ningún centro. Una plaza, una institución de gobierno, un edificio de gobierno y un edificio religioso, que son exactamente las características que los españoles tenían al poder exactamente fundar sus comunidades. Entonces San Martín y casi todas las comunidades que están a su alrededor tienen este tipo particular que fueron fundadas por españoles. Entonces la plaza era el punto de encuentro de todas las clases sociales, ¿sí? Y era muy común que los hombres caminaran hacia un lado y las mujeres en sentido contrario, o viceversa. Y dentro de este tipo de encuentro que se tenía visual entre hombres y mujeres, era muy común ver a las muchachas de 3 o 4 enlazadas del codo, caminando. Y cómo el hombre, en sentido contrario, también caminaba. Y si tú en un momento determinado querías tener un encuentro con esa señorita, por lo menos platicar, pues te acercabas y le obsequiabas una flor. Y le obsequiar una flor era, y si ella la aceptaba, era el símbolo de que, sí, pues ya te acepto que te juntes aquí conmigo y me acompañes, ¿no? Ya si era un ramo, era pues mucho mayor la cuestión ya de la atracción, ¿no? Y era muy común que también se le aventara directamente serpentinas a las muchachas. Las serpentinas son rollitos de papel enredados para los jóvenes que quizás no lo pueden entender o no lo pueden comprender. Es papel enrollado totalmente así en círculo en diferentes colores, ¿no? Y se le arrojaba a las muchachas en la plaza, así como también el confeti, se le arrojaba también en su cabeza, ¿no? Entonces, al finalizar el domingo la plaza, pues era una cantidad enorme de basura, pero bueno, formaba parte de ese tipo de encuentro, ¿sí? Y era muy agradable porque, pues, lejos de la gran cantidad de alcohol que se consumía, lejos de todo el desorden que se hacía, todo estaba prácticamente controlado, de alguna manera, ¿no? Entonces, era muy padre, ese encuentro era muy padre. La plaza siempre estaba llena, era muy común ver a las familias, porque iban los papás con los niños. En algunas comunidades había serenatas, es decir, la banda arriba del kiosco tocando piezas musicales típicas y características de las bandas de viento, no de las bandas actuales, ¿no? De las bandas de viento donde no se cantaba totalmente, ¿no? Entonces esa tradición era preciosísima porque era ese punto de encuentro y de convivencia sana totalmente en la comunidad. Esta tradición se perdió totalmente. Ya hoy en día la plaza los domingos está prácticamente sola, o quizás algunas familias consumiendo una nieve, una paleta. La noche pues es una plaza totalmente desierta, ¿no? Los bares sí están llenos, esos lugares sí, es otro punto de encuentro ya, pero de jóvenes, no generacionales, ¿no? Sí. Y tocando esa es una de las tradiciones. Una que también se perdió un poco, pero ya se rescató hasta cierto punto, era tocando las tradiciones de Semana Santa, era el sábado de tianguis, ¿sí? Un lugar, un espacio donde podía convivir el mercado típico tradicional de la comunidad con la misma comunidad de compradores. En el caso de San Martín primero fue de la calle Constitución, que es exactamente donde está una de las paleteras en el portal Zaragoza, hasta la tienda con la señora Godeleva, en paz descanse, la gran Tenochtitlan. Esa era la calle del Tianguis, en la década de los 40, 50 y parte de los 60, donde todos los artesanos de dulce típico de San Martín, como Ponteduro, Pinole, tamales de Koala, etcétera, etcétera, se ponían el sábado previo al inicio de Semana Santa, y ahí vendían sus productos, ¿no? Hubo un tiempo en que se trasladó a lo que es hoy en día la Plaza de las Fuentes, pero como que si pasaba desapercibido, ¿no?
Entonces se tuvo que trabajar fuertemente esa vinculación que tiene Cocula y San Martín en cuanto a esa parte comercial del tianguis, y se recuperó de tal manera que hoy en día pueden convivir tanto el comercio actual como el comercio típico en un sábado de fiesta para la gente, ¿no? Y ahora que ha tomado mucho de moda de que se adornen las plazas con, por ejemplo, en Tlaquepaque algunas de las calles con sombrillas o paraguas invertidas, acá en el lado de Exatlán o Magdalena, no recuerdo dónde, se hicieron unos tapetes en Exatlán. Entonces también San Martín se buscó el poder hacer esto, desafortunadamente la pandemia no lo permitió, pero esta tradición ya se recuperó y creo que está bien trabajada, ¿no? En el caso del tendido de Cristos, como bien lo mencionas, era una tradición totalmente familiar, completamente familiar. Es una tradición que tiene más de 350 años y bien documentados. Habrá quien diga que no, pero sí están bien documentados, ¿no? Por lo menos yo ya tengo documentos de 100 años, de 1921. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Judea, de 1893. Entonces, esta tradición era totalmente familiar y no había una exhibición como actualmente se hacía. La exhibición era para la familia y los amigos de la familia. Y abrían la puerta para que la gente entrara, pero no existía ese tipo de romería que hoy en día ya se ha tomado casi como tal, de ir y entrar a visitar cada uno de ellos. Recuerdo cuando empecé a trabajar con la tradición, que me atrajo mucho, recuerdo que eran 12 Cristos, estoy hablando del 1981, eran 12 Cristos. En ese tiempo yo entré a estudiar a la Normal Superior a la Nueva Galicia, y recuerdo que mi novia, que actualmente es mi esposa, le dije que me llamaba tanto la atención el por qué, lo que vi ahí, que iba a ver si era posible cuando me titulara de la normal poder hacer mi tesis sobre ello, ¿no? Y eso empezó a abrirme camino para poder investigar un poquito más acerca de la tradición. Pero con tristeza fui viendo que conforme el tiempo iba avanzando, de 8 descendieron casi a 6 Cristos nada más. O sea, las otras familias ya dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque no había recurso que mandaba la familia de Estados Unidos, porque había muerto una de las personas que tenían el Cristo, en fin. Y a principios de los 90, pues poco a poco se empezó a tratar de recuperar la tradición. Mas, sin embargo, costó mucho trabajo. No fue posible el poder tener el empuje que se necesitaba en aquel momento para impulsarlo. Fue hasta el 98 cuando vino la revista de México Desconocido, a través de un fotógrafo considerado uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo, Mito Covarrubias, en ese momento, y hizo un levantamiento fotográfico acompañado de un arquitecto hoy en día llamado Adrián Guerrero Castellanos, sobrino de la señora Godeleva, su papá originario aquí de San Martín, don Jesús Guerrero Santos, quien hizo el nacimiento que se regaló al Vaticano en el 2007. Entonces, al acompañarlos, su servidor, a ellos, a tomar las fotografías, Mito me hace el comentario y dice: ¿por qué no se escribe un libro sobre esto? Esto da mucho para poder escribir, hay mucho de antropología aquí. Y sí, digo, yo cuando estaba estudiando quise hacer mi tesis sobre esto, pero no fue posible. ¿Y tienes algo? Pues algo, digo, pero no mucho. Dice: inténtalo, vale la pena. Y más por una experiencia que le tocó vivir a él de cerca, ¿no? Yo recuerdo, entramos a la casa del doctor Alberto, a tomar las fotografías, yo los acompañaba, pues, yo era el cargador, andaba cargando sus cámaras y algunos tripiés. Entonces, al momento que entra él y coloca todo su equipo para poder tomar las fotografías, se sale, abandona el lugar, se sale, me llama la atención y me acerco, y cuando me acerco está llorando, ¿no? Entonces le pregunto qué tiene, si le pasa algo en particular. Dice: no, dice, yo no creo en Dios, dice, pero al ver todo esto, Dios existe. Ah, caray, me impactó el comentario, ¿no? Dice: es que esto da para mucho. Digo: pues a ver, hay que ver qué podemos hacer, ¿no? Al siguiente año, en el 99, surge el reportaje en la revista México Desconocido, y por primera vez a nivel mundial San Martín se posicionó con esa tradición. Y vemos que a partir de ese momento empezó a llegar gente a tratar de entender qué era el tendido de Cristos. Afortunadamente, en esa parte dialéctica que tenemos de la sociedad, también las normas legales, las normas jurídicas fueron transitando a tal grado de crear las famosas
empresas turísticas o industrias turísticas, donde se inició con los pueblos mágicos, por ejemplo, y ya luego se empezó a ver qué existía de importante en cada una de las comunidades como para poder impulsarlas, ¿no? Entonces, el único lugar donde hay un tendido de Cristos como se hace es en San Martín, aunque Cocula lo tiene, porque de hecho el tendido de Cristos nace en Cocula con los franciscanos a raíz de un milagro que se da en el convento franciscano, ¿sí? Sin embargo, pues ellos tienden sus Cristos en unas mesas, porque si es el milagro, ¿sí? El Señor del Perdón que tienen ellos ahí, no recuerdo si es el Señor del Perdón, creo que sí, si me equivoco luego me corrigen, los franciscanos vieron que la cruz donde se encontraba el Cristo estaba muy dañada. Esto no lo platico yo, está en la crónica de la Santa Provincia de Jalisco, de Fray Antonio Tello. Quitan directamente la cruz vieja, la colocan en una mesa, y en la cruz nueva colocan a Cristo y lo clavan. Dice textualmente, se clava con unas rocallatas el Cristo. Así lo dejan. Al siguiente día, cuando se levanta a hacer oraciones, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que el Cristo no está allá, el Cristo está abajo en la cruz vieja. Entonces, pues es un milagro para los franciscanos, lo divulgan, y en base a ello, la comunidad de Cocula sigue haciendo su tendido de Cristos en el templo de cada barrio, porque en cada barrio hay un templo. Ahora son más, pero en aquel momento pues eran 4. Entonces, ahí es donde nace. Pero la forma de presentar el tendido es muy distinto a San Martín. San Martín es en el piso, y todos los elementos que tenemos alrededor, pues es un catecismo prácticamente. Eso es lo que llama la atención totalmente, y a raíz de que se publica la Ley de Cultura del 2015, es cuando se dan así como los amarres necesarios para que lo que ya se tenía trabajado de la tradición como tal, se entregara al Congreso del Estado, se entregara a la Secretaría de Cultura, y se valorara el expediente para buscar una declaratoria de patrimonio cultural de Jalisco. Me tocó formar parte de ese equipo de trabajo, donde estuviste también tú en algún momento, Rubén, donde estuvo Ariana, donde estuvo el padre Amaro, pues Juan Carlos Zárate, y más aparte gente del ayuntamiento como secretarios que nos ayudaron en las transcripciones de las entrevistas, y el propio Moisés Medina, que quedó presidente interino a raíz de que la licenciada Juana pidió licencia para poder participar como candidata a diputada, y se logró. En ese lapso de tiempo el expediente transitó favorablemente, y se logró lo que es el tendido de Cristos, que se convirtió en patrimonio cultural material de Jalisco. Y pues el año pues del 2019, previo al inicio de la pandemia, pues San Martín se convirtió así como una especie de capital cultural de Jalisco, porque ese día de Semana Santa fue la primera ocasión que San Martín rebasó los 30,000 visitantes contabilizados por la propia Secretaría de Turismo. Sí. Entonces fue la primera vez que, por ejemplo, una empresa televisiva se presentaba con todo un equipo de periodistas de sus más representativos e importantes de los noticieros, se presentó en San Martín para poder hacer transmisiones en vivo, ¿no? Entonces creo que la tradición ha transitado favorablemente. Desafortunadamente pues la pandemia ya ocasionó que en el año pasado y que estamos viendo de ver de qué manera se puede presentar, pueda de alguna forma buscar un formato pues que le dé a la gente, si no al visitar, por lo menos enterarse de lo que está pasando en San Martín en Semana Santa con el Viernes Santo, ¿no? Con el tendido de Cristos. Pero esa tradición pues ha logrado arraigarse, y lo que más me llama la atención es que se ha involucrado mucha gente, particularmente niños, niños, adolescentes y jóvenes, lo cual esto ya nos da la oportunidad de tener varias generaciones aseguradas de que esa tradición se va a mantener, de que esa tradición no va a caerse como venía cayéndose desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, que hay momentos históricos donde también la tradición sufrió este tipo de situaciones de pandemia, sí lo hay, está debidamente documentado. En 1841, por ejemplo, con las fiebres misteriosas, lo que fue la influenza española en 1920, y también dos momentos históricos de guerra, por ejemplo, lo que fue la guerra de reforma, desde 1858 a 1861, y lo que fue pues, la guerra cristera del 1926 a 1929, que socialmente pues son impactos, y que una sociedad no puede estar excluida de este tipo de situaciones, ¿no? Sí, pues da para más y platicar sobre esto, pero me cuesta, bueno, ahorita pensándolo, ¿qué datos o cosas ha encontrado, aparte de todo lo que ya nos ha platicado, como
que no pensó que iba a descubrir con sus investigaciones, con lo que ha hecho hasta el momento. Porque ahorita me vino a la mente de los famosos túneles. Claro. Es un dato que hace poco, bueno, no hace poco, pero sí algunos años se hizo como viral también, Sí, de sí, que no sabía mucha gente que eso existió o que se pretende... Ajá, o que era alguna leyenda urbana por ahí. No son leyendas urbanas. Esto es real, Sí. Es real. En algún momento se pensó que eran acueductos para poder bajar agua de la sierra, pues de acá de la sierra, agua rodada por de alguna manera. Yo no puedo afirmarlo porque nunca he entrado a un túnel. Sí tuve la oportunidad de ver 2 túneles de cerca, bajarme, ir con un presidente municipal y decirle que si en un momento determinado me podía dar permiso unos 4 o 5 días pagando yo albañiles para ver qué podemos encontrar y escarbar un poco, no tanto porque se buscara oro ni nada, sino saber hacia dónde iban. Esos túneles yo los miré porque se encontraron en la entrada al cementerio, a la Alameda del Panteón. Ahí hay unos arcos que ustedes pueden ver con un jardín muy bonito, y hay unos arcos y hay una cadena que no permite el acceso a los vehículos, salvo que sea la carroza mortuoria. Cuando se estaban construyendo, ahí exactamente había 2 túneles. Entonces, y estaban a muy poca distancia del piso. El presidente no aceptó, me dijo que era una obra que tenían que entregar a la comunidad sanmartinense de Los Ángeles, me parece, y que el compromiso era en noviembre para el día de la traída del santo patrono y a estar en la misa de los santos difuntos. Entonces pues, se taparon con concreto, ¿no? Se tapó todo aquello. Entonces, sin embargo, al momento de que ya había revisado yo algunos archivos en el archivo histórico de las haciendas, me di cuenta que el hacendado don José Rosas, que era propietario de la hacienda de Los Sitios, desaparecía permanentemente de su hacienda y aparecía sin que se dieran cuenta hacia dónde se iba, ¿no? Entonces, cuando ya veo terminado el arco y me paro exactamente donde estaban los túneles, veo hacia el cementerio y encuentro una coincidencia. Hay una línea recta que va directamente hasta el catafalco. El catafalco es el mausoleo, el monumento que está en el centro del cementerio, que data de 1880 aproximadamente. Lo construyó don Simón Evangelista. Encuentro esa línea recta, digo, algo tiene que ver esto, no es casualidad. Voy y pregunto a la gente del cementerio y uno de ellos me dice, es que adentro hay un túnel. Me dice, pero está tapado. ¿Cómo que está tapado así? Y ya me abrió la puerta para entrar y efectivamente hay una parte cóncava donde indica que precisamente había algo ahí, ¿no? Sin embargo, pasa el tiempo y en los terrenos de la hacienda, que hoy en día pues ya no hay nada de la hacienda, dentro de las entrevistas que hice con algunas personas, particularmente sobre don Pedro Chávez, me decían que don José Rosas se escondía en los túneles. Entonces, esto hace pensar que había un túnel que venía desde la hacienda de Los Sitios, llegaba al cementerio, y el cementerio pasaba exactamente por todo lo que era la Alameda. No tenía nada que ver los gigantes, porque se construyeron, pues se plantaron posteriormente. Pasaba por ahí, y exactamente por la calle Libertad, que va atrás de la bodega de don Jesús Ceballos, pasaba el Camino Real. Y más de alguna persona ha comentado que se han encontrado entradas a túneles en esa calle. Entonces es muy probable que haya existido una comunicación para la cuestión comercial con la hacienda por la parte de abajo. Y eran 2 túneles porque precisamente por uno transitaba la escolta de don José y por otro transitaba don José. Y obviamente quizás hasta su familia, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de platicar con el propietario de la Hotel Posada Corona, a raíz de una petición que él hizo, le hizo la presidencia municipal, platicó con su servidor y me decía que en una habitación, bueno, lo que es hoy en día una habitación del hotel, está la entrada a un túnel, que él inclusive lo caminó y lo transitó, y el túnel tenía 2 secciones, uno que iba directamente hacia el templo y otro que iba directamente hacia lo que es la calle Hidalgo. Hace poco, cuando muere don Genaro Rosas, quien tenía su lonchería ahí en una vieja tienda que era La Mariposa, una tienda comercial en la década de los
del siglo XIX y principios del siglo XX, una de las tormentas últimas que hay, se cae una barda y deja al descubierto la entrada del túnel. Enseguida está una calle que se conoce como donde está la tienda de Pulido, y está la casa de Amparito Barbosa. Y Amparito Barbosa me dice que exactamente en la cochera está la entrada de otro túnel. Y sigo en línea recta y está lo que es la mueblería San Martín, que está en esquina de lo que es la calle Madero, Juárez y Madero, donde se junta pues Hidalgo, Obregón, Hidalgo, Juárez y Madero. Vaya nombre de personajes ahí. Se juntan y en ese lugar hay otra entrada del túnel. Entonces, hace tiempo tuve la oportunidad de platicar con Sedano, se me escapa el nombre en este momento, Paco Sedano, cuya casa está a un lado del almacén Zárate, que es la casa de los Sedano, sobrino de Roberto Sedano, que asesinaron acá en Cocula durante la Guerra Cristera, primer mártir de la Revolución Cristera, del gobierno. Él ahí, Paco, José Manuel se llama él, me parece, Paco Sedano, en algún momento él invirtió dinero, y bastante dinero, a la renta de satélites. Él sí tenía en su poder mapas de 3 dimensiones, tercera dimensión, donde se veían exactamente cómo estaba San Martín perforado por túneles. Eso yo lo miré. Okay. No tenía yo amistad con él, pero un día pasando por ahí, fumaba mucho, estaba sentado en su casa, surgió un encuentro de diálogo y me comentó que si yo me interesaba por la historia, y dije que sí, y ya empezamos a platicar, nunca demostró nada, empezamos a platicar, y un día me dijo, pásate para que veas lo que tengo. Y en una mesa como esta tenía bastante material, y subió una caja, y de esa caja sacó una carpeta y me puso un mapa más o menos como esta dimensión de grande, donde estaba el municipio de San Martín, estaba Ameca, estaba Cocula, Crucero de Santa María, Santa Cruz de las Flores, estaba toda esa área, pero San Martín, hagan de cuenta que era una telaraña. Dije, oye, y todos los que estáis son puros túneles, me dijo. Esos son los túneles. Oye, Paco, le digo, pero ¿por qué no escribes un reporte o haces esto? No, es que mi intención es que esos túneles los podamos descubrir para que queden como atractivos turísticos de San Martín. Le digo, lo veo difícil porque pues hay muchas propiedades y es muy complicado. Más valdría que hicieras un reporte así como lo que hizo Enrique Ibarra Pedrosa, le digo, con el libro del Puente de las Damas de la ciudad de Guadalajara, digo, que es un puente que está en un túnel en la parte del centro de la ciudad. Valdría la pena que por lo menos quedara tu testimonio. No, que sí, a ver qué pasa. Digo, bueno, si no quieres o no me tienes la confianza, lo hacemos aquí, escribimos algo y hacemos un reporte y ya tú haces lo que quieras con él, no hay ningún inconveniente de mi parte. Entonces me dice, no, así que quede. Pues a los pocos días murió. Y desafortunadamente todo el material no sé dónde quedó. Pero de que no es una leyenda urbana, no es una leyenda urbana. Mira, este es uno de los libros que saqué, es el más reciente que tengo. Ok. Para los que nos están escuchando, ¿ves el título? Pues, lo pueden comprar conmigo. Esos son los túneles. Aquí son los túneles del Panteón. Okay. Aquí está como ya quedaron los arcos actualmente, que es la entrada a lo que es directamente la alameda del Panteón, que lleva hasta el cementerio. O sea, estas torres de concreto, de alguna manera, se cimentaron exactamente sobre los túneles que están aquí. Fotografía de los túneles. ¿Sí? Entonces, para que se den una idea de que lo que estoy platicando... ¿Cuál es el título del libro, profe? El título se llama No, mijito, muerto tu negocio, la tía Nacha. Okay. Y abajo, ¿de qué contemplas? El San Martín Hidalgo del siglo XIX y la Revolución de 1910. Muy bien. ¿Sí? Es un texto muy hecho con mucho cariño, con mucho gusto, y además de fotografía antigua de San Martín, porque me encontré por grata sorpresa de los trabajos, me encontré que mi tatarabuelo fue presidente municipal de San Martín, Antonio Cepeda, y mi bisabuelo Longino Cepeda también fue presidente municipal de San Martín. Yo no sabía, pero ahí me los encontré y ya crucé la información, y sí, es mi tatarabuelo y mi bisabuelo, ¿no? Entonces lo hice con mucho gusto y sin darme cuenta que iban a aparecer por aquí, ¿no? Sí. Y concretamente, si me permites nada más, ¿por qué le puse este nombre? Porque esta mujer que tenemos aquí
Esta mujer es Ignacia Barbosa Ramírez, Ujú. la primera soldadera, la primera mujer que se une al ejército revolucionario de Madero, junto con su esposo. Ok. Se unen ambos, matan al esposo, a ella la persiguen, se refugia en un convento del sur de Jalisco y a principios de los 20 regresa a San Martín, ya sin ningún problema de carácter legal, y coloca una cantina en la casa de Amparito Barbosa, donde la bautiza con el nombre de la tía Nacha, Ujú. porque ella le decían Nacha, Nacho. y lo bautiza con ese nombre de la tía Nacha, y pues obviamente el ser una dama manejando una cantina en aquel momento pues no era nada agradable. Le surgían proposiciones muy indecorosas. Entonces ella les decía siempre, no, mijito, muerto tu negocio. Es lo que le decía siempre. ¿Por qué menciono esto y por qué ella? Porque esta cantina la va a tomar enseguida su tío, don Martín Barbosa. Y de 1931 a 1941 va a tener a una distinguida visitante esta cantina. Va a tener como visitante asidua a María Félix. Ah, ok. María Félix, antes de ser estrella de cine y la diva del cine mexicano, fue una visitante asidua a esta cantina de la tía Nacha, cuando era joven, prácticamente adolescente y joven, y ya se había casado con un descendiente de la familia propietaria actualmente del periódico El Informador, de los Álvarez de Castillo. Se casa siendo adolescente, a 17 años se casó con esta persona. Luego se separa, bueno, y se convierte en una actriz en el 43 con la película El Peñón de las Ánimas con Jorge Negrete, ¿no? Sin embargo, pues durante 10 años estuvo María Félix en San Martín visitando. Ella tenía mucha amistad con la familia Cañedo de la Hacienda del Cabezón, ¿no? Y esto lo narro también aquí, en el libro. Aquí narro también esta parte de la visita de María Félix, ¿no? Profe, algo que nos pueda comentar, curioso, que haya pasado en el periodo que usted ha investigado, que representa el municipio, a lo mejor no nacionalmente, pero que sea algo curioso, que pues aparte de los túneles, que a lo mejor sí es algo que ya nos explicó más detalladamente, el tendido de Cristos, de algunas tradiciones, ¿qué otra cosa podemos como compartir con nuestros escuchas para cosas que a lo mejor dices tú, pues esto no lo sabía? Bueno, hay cantidad enorme de acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en la década en el 35, para ser preciso, llega la energía eléctrica a San Martín. Anteriormente ya se tenía, desde 1911 se tenía la energía eléctrica con una planta de luz. San Martín tenía dos grupos políticos, como siempre han existido. Entonces el grupo político que tenía la planta para la luz, pues obviamente a quien quería le ponía foco, a quien no quería no, ¿verdad? En un momento determinado, en el 16, nos visita don Venustiano Carranza a San Martín. Llega don Venustiano Carranza con su comitiva. Él andaba en campaña electoral, en campaña política. Lo recibe don Rafael Ramírez, un distinguido agrarista sanmartinense, que busca ante todo que la tierra se reparta en los campesinos. Y estando en pleno discurso en el kiosco de San Martín, ya llega la noche y el grupo rival pues le baja la luz, ¿no? Entonces pues se queda San Martín a oscuras y pretendían que con eso ya el discurso del general Carranza iba a terminar, ¿no? Se suben los carros a la plaza y con los faros se alumbra y con eso termina el mitin político, ¿no? Es un detalle muy interesante porque luego el mismo grupo que gana la presidencia se empeña en tratar de quitarle el control a otro del control de la luz, y en el 33 se inician los trámites para que se tenga una red eléctrica desde la ciudad de Meca, perteneciente pues a la empresa que patrocinaba en aquel momento, promocionaba la electricidad, y sí se hace el tendido de cables y todo, y desde Meca se trae la luz a San Martín y se hace un fiestón, ¿no? El día que se inaugura por primera vez la energía ya eléctrica producida directamente por una empresa que viene desde la ciudad de Meca, ¿no? Ya luego se enlaza el Tepehuajo, que también logra también unirse directamente a este tipo de servicio eléctrico en el 35, y es todo un fiestón, ¿no? Porque son parrandas y son albas y son encuentros de políticos en la plaza, hay bailes, bueno, es algo verdaderamente curioso porque, bueno, era la forma como en aquel momento se podía agradecer de alguna manera este tipo de esfuerzo tan grande de los sanmartineses por tener este servicio de energía eléctrica.
Y para los amigos aquí de los Guerreros, que siempre se queja mucho el tepehuaje, otro dato curioso, el tepehuaje quiso separarse de San Martín y no se lo permitieron, y San Martín siguió teniendo el control directamente del tepehuaje de manera concreta. Esto está en un trabajo que ya está en imprenta, es un libro que también ya voy a sacar, Dios mediante, son 400 años de historia de San Martín. Es decir, te describo, o les describo más bien dicho, en el libro, día por día, desde 1540 hasta 1940. ¿Qué pasó día por día, mes por mes, año por año, desde 1540 hasta el año de 1940? ¿no? Excelente trabajo. Entonces, son cerca de 500 cuartillas, 503 cuartillas, que creo que les va a gustar porque tienen muchas anécdotas y datos que desafortunadamente la sociedad no conoce, pero creo que esto les va a servir para acercarse más a la historia de San Martín. Cuando lo tenga, otra visita con nosotros para que nos cuente los pormenores de ese libro. Con todo gusto, con todo gusto, estamos a sus órdenes. Y da para, pues, Elías, da mucho para hablar más y más sobre el municipio, muy interesante, sobre la cabecera municipal, pero dado las cuestiones de tiempo, solamente quería preguntarle para cerrar, ¿cómo ve la cabecera municipal en un futuro? Estamos hablando mucho de historia, pero ahora vamos a enfocarnos al futuro. ¿Cómo usted lo visualiza? El último censo, el municipio quedó prácticamente estancado en población. ¿Cómo ve esa situación? ¿Cómo lo vemos a futuro? Es que buena pregunta, fíjate. Es algo que no nos hemos dado a tarea de poder visualizar un San Martín en un futuro, ¿no? El decir no nos hemos dado, hablo de la colectividad, ¿no? Sí, claro. Hablo también de quienes dirigen, con todo respeto, los destinos de este municipio, ¿no? Yo creo que en San Martín, primero, no tenemos la población para ser municipio. Hay 87 municipios que no tienen la población suficiente. Para que sea municipio se requieren 30,000 habitantes. San Martín no tiene 30,000 habitantes todavía en todo el municipio completamente. Entonces creo que tenemos que trabajar en primera instancia por posicionar a San Martín, si no con cantidad de habitantes desde el punto de vista, o desde el marco jurídico para poder ser un municipio, por lo menos que su gente pueda realmente impulsar a San Martín desde diferentes ángulos, desde diferentes aristas, dependiendo las líneas profesionales que tenga su gente que lo conforma, ¿no? Por ejemplo, hay gente que son empresarios, hay gente que son profesionales de la salud. Y ustedes se fijan, por ejemplo, ahora con esta pandemia, no tenemos un hospital en San Martín, que es muy necesario. Apenas se va a empezar a construir un hospital, pero va a ser un hospital también de Secretaría de Salud. O sea, pequeño. Probablemente quizás una buena inversión por parte de sus profesionistas de la salud, podemos tener una clínica con servicios de primer nivel, ¿no? Sí. Por ejemplo, cirugías, rayos X, tomografías. Desafortunadamente siempre se tiene que mover las personas o bien a Cocula o bien a Meca, como siempre, ¿no? A Cocula o a Meca, ¿no? Entonces, yo quisiera ver un San Martín pujante, un San Martín donde las diferencias políticas pudieran en un momento determinado dirimirse entre las personas y poder impulsar verdaderas propuestas de cambio, pero un cambio que conduzcan hacia el crecimiento social, hacia el crecimiento económico, al crecimiento político sobre todo. Un San Martín donde pudiéramos definir una imagen urbana que lamentablemente no la tenemos. Se ha hecho mucho esfuerzo en tratar de que San Martín tenga una imagen urbana, pero desafortunadamente pasa lo mismo de siempre. Son gobiernos de 3 o de 6 años ahora con la reforma que se hizo, y pues cada presidente llega con su hormona, ¿no? O sea, claro. Si lo que hizo el anterior no me gustó, pues túmbalo, quítalo y ponemos esto otro, ¿no? Es decir, un proyecto a largo plazo donde podamos unir esfuerzos, donde hoy en día la tecnología nos da para poder unirnos independientemente de donde quiera que estemos y sumar esfuerzos entre profesionales que puedan exactamente visualizar desde un diseño urbano para San Martín hasta un diseño empresarial donde podamos nosotros exactamente vernos turístico, vernos inmersos ya en un municipio pujante económicamente, donde podamos ver a los jóvenes casi teniendo un futuro económico asegurado. ¿Por qué? Porque hay las condiciones para poder hacerlo. ¿Sí? Que la calidad de los servicios educativos también puedan mejorar, porque sé que pueden mejorar, aunque no depende de nosotros, depende pues de la línea que se maneja también políticamente a nivel nacional o a nivel estatal, pero sí podemos hacer la parte que nos toca a los sanmartineses por tratar de ver un San Martín diferente a lo que tenemos, que conserve sus tradiciones, que conserve su patrimonio histórico, que se dé cuenta que hay
capacidad de producción económica muy fuerte en diferentes áreas. Lo acaban de decir ahorita, turísticamente tenemos una Sierra de Aquila verdaderamente impresionante, hermosa, esperando quien invierta para poder tener un tipo Mazamitla, un tipo Tapalpa, y quizás está más hermoso porque está virgen aquella zona. Los espacios físicos que tenemos en las delegaciones, agencias, impulsarlas tal y cual tienen esa importancia y esa prestancia que deben de tener. Y yo siento que hay condiciones para tener un San Martín en mejor situación de la que tenemos ahorita, ¿no? Claro que hay factores que enturbian esto, pero bueno, siempre creo que somos más los que queremos el poder ver un San Martín diferente, ¿no? Así es. Elías, ¿algo que agregar? No, pues un episodio muy interesante, profe, muchas gracias. No, al contrario. Desde María Félix, túneles, bandidos, muy interesante, la verdad. Profe, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Pues no tengo quien los venda, son ediciones personales, no son ediciones hechas por alguna editorial en particular, son ediciones hechas por tu servidor, con las limitaciones que podemos tener. Estos yo los vendo, están a la venta en mi casa, que es la casa de ustedes. Quedan pocos de la Guerra Cristera, me quedan algunos todavía. El costo es de 200 pesos prácticamente. Entonces están disponibles el del Tendido de Cristos, que tiene un costo de 100 pesos. De 200, y el de la Guerra Cristera también de 200 pesos, y el nuevo que viene también va a tener un costo de 200 pesos. Muy bien. Profe, ¿cuáles son tus redes sociales? Porque también recuerdo que publicas datos interesantes con fotografías históricas del municipio. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Pues mira, tengo mi página de Facebook abandonada, tengo rato que no entro porque me he clavado en esto realmente, y ahora con la pandemia pues hay que estar atendiendo también cuestiones profesionales de la escuela, y le he abandonado un poco, pero me encuentro como Sergio Cepeda en Facebook, ¿no? Yo espero la siguiente semana retomar ya directamente la página otra vez y volver a promocionar el material, y sobre todo seguir trabajando y colocando información histórica a San Martín. Muy bien, profe. Pues que quede la invitación de parte del podcast, porque queda mucho que hablar de San Martín. Nos queda un montón de tradiciones, unas paseadoras, nos quedan un montón de datos súper interesantes del municipio. Exacto. Y pues espero nos puedas confirmar pronto. Sí, claro, con todo gusto, y agradecer su invitación. De verdad ha sido una tarde muy amena, muy agradable, y en verdad que cuando me invitan a hablar de San Martín me emociono bastante, ¿no? Quizás por ese cariño que tengo al pueblo, ¿no? No, sí se nota y se transmite. Va a ver que va a ser uno de los episodios más escuchados y vistos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Y pues nos despedimos de este episodio de ahorita, luego. Estamos en Facebook y en Instagram, así como el nombre del programa. Y nuestras redes sociales son Rubén Jiménez Ruiz en cualquier red social. Elías 1091 en Instagram y Elías Mesa en Facebook. Muy bien, y nos vemos la próxima en ahorita. Luego. Pues Elías, tuvimos un invitado hace unos momentos, estamos grabando al revés esto del intro, porque queremos invitarlos a escuchar esta interesante plática con el profe Sergio Cepeda Navarro, que nos dio cátedra de conocimientos de nuestra cabecera municipal. Pues el episodio, no es por nada, pero el episodio de esta semana está muy interesante, porque muchas veces vivimos en un lugar. Tu familia es de este lugar desde varias generaciones y muchas veces no sabes datos tan interesantes. Exactamente, Elías. Y más cuando te lo platiquen con tanta pasión y tanto orgullo del pueblo donde es, en este caso San Martín. Escúchenlo completo, los invitamos un poco más largo de lo normal en nuestro formato, pero van a ver que les va a gustar bastante todo lo que nos platicó. Adelántanos poquito, Elías, así como nomás solo para hacerles una pequeña introducción. Hablamos de bandidos, hablamos de túneles que nos confirman si es cierto que hay túneles o es una leyenda urbana. Celebridades que frecuentaban aquí el San Martín. Así es. Y pues muchas otras cosas que queremos que lo escuchen para que ustedes mismos corroboren la calidad de información y de datos que nos presentó el profesor. El intro es diferente también a otras ocasiones porque queríamos darles esa invitación, que no por ver un título diferente o algo que a lo mejor no te llama la atención y decir, no lo escucho, mejor escúchelo, van a ver que les va a servir bastante, y más a toda la gente de
pues del municipio, ¿verdad? Sí, pues es la pluralidad de este programa que estamos abiertos a cualquier temática y pues siempre tratando de darlos en un sentido o en un tono que sea agradable para la mayoría de las personas. Exactamente, y pues sin más que decir, pues los dejamos con la entrevista, pues fue más entrevista en esta ocasión al profesor Sergio Cepeda Navarro del municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.